Buenas tardes, mi nombre es Farah Daniela Palacios Moreno, estudiante del programa de Psicología en cuarto semestre. Hoy les voy a presentar el tema Problemáticas de América Latina desde la epistemología del sur, enfocado en la geopolítica, específicamente en la lucha por el agua del Valle del Tambo, Perú, versus el proyecto minero de Quellaveco. Este presente hace parte del trabajo y orientado por el profesor Wilman Preciado Valencia, donde analizaremos cómo esta problemática refleja las tensiones entre el desarrollo económico y la defensa del territorio, desde una mirada crítica y situada en la epistemología del sur. Segundo, tenemos la introducción y problemática. Para comenzar, presentaré de forma breve el contexto del conflicto que analizaremos. El Valle de Tambo, ubicado en la región de Arequipa, al sur del Perú, la principal actividad económica es la agricultura. Esta zona depende directamente del río Tambo, una fuente vital de agua que permite la producción de alimentos y el sustento de cientos de familias campesinas. Sin embargo, desde hace más de una década, las comunidades locales se oponen al proyecto minero Quellaveco, operado por la empresa Anglo American, que se ubica en la región de Moquegua. La preocupación de las poblaciones es que la actividad minera, al requerir grandes volúmenes de agua, puedan generar escasez hídrica y contaminación de los ríos y suelos agrícolas. Este conflicto entonces no es solo ambiental, sino también social, político y económico. En resumen, el caso del Valle del Tambo nos muestra cómo el llamado desarrollo puede generar nuevas formas de desigualdad y dependencia, especialmente cuando no se escucha a las comunidades acentuadas en el territorio. General, para comprender mejor este conflicto es importante conocer el contexto del proyecto minero Quellaveco. Quellaveco es una mina de cobre a cielo abierto, considerada una de las más grandes de Sudamérica. Se encuentra en la región de Moquegua, muy cerca del límite con Arequipa y forma parte de la llamada nueva minería peruana, orientada a atraer grandes inversiones extranjeras. La inversión total supera los 5.000 millones de dólares y sus principales operadores son la empresa Anglo American de capital británico junto con Mitsubishi Corporation del Japón. Desde su aprobación, el Estado peruano ha promovido el proyecto como un ejemplo de minería responsable y sostenible, asegurando que genera empleo, crecimiento y desarrollo regional. Sin embargo, la realidad en el territorio es distinta. La población presenta desconfianza frente a las promesas del Estado. Ha habido protestas y enfrentamientos y muchos líderes sociales han sido asesinados por defender el agua y el ambiente. En este sentido, Quellaveco se ha convertido en un símbolo de la tensión entre el discurso del desarrollo y las prácticas extractivas que producen desigualdad y conflictos sociales en América Latina. Para entender mejor la magnitud de esta problemática, es importante ubicarnos geográficamente. En este mapa podemos ver el territorio del Perú dividido por regiones. En la zona del sur del país encontramos la región de Arequipa y Moquegua. El Valle del Tambo se localiza en la provincia de Islay, dentro de Arequipa, una zona agrícola y dependiente del agua del río Tambo. En la región de Moquegua se ubica el proyecto minero Quellaveco, operado por la empresa Anglo American. Ambas regiones comparten la misma cuenca hidrográfica, por eso el uso del agua por parte de la minería genera tantas preocupaciones entre los agricultores del valle. Lo que vemos aquí no es solo un conflicto local, refleja una disputa territorial entre dos modelos de desarrollo, uno basado en la extracción minera y otro en la producción agrícola. Además, estas diferencias tienen relación con los debates internacionales sobre energía, medio ambiente y seguridad hídrica que forman parte de la agenda global. En esta diapositiva podemos ver los tres ejes principales de la dimensión decolonial del conflicto. En primer lugar, la colonialidad del poder, propuesta por Aníbal Quijano, nos muestra que las decisiones sobre el agua y el desarrollo no se toman en las comunidades, sino que son tomadas por el Estado, las empresas transnacionales u organismos internacionales. Esto significa que el poder de decidir qué hacer con el territorio se encuentra en manos de personas que ni siquiera lo habitan. En segundo lugar, tenemos la colonialidad del saber. Aquí vemos como los saberes como las prácticas agrícolas o los conocimientos tradicionales sobre el manejo del agua son desplazados por conceptos técnicos del desarrollo minero. El conocimiento del campesino pierde credibilidad frente al conocimiento técnico y la economía. Finalmente, la colonialidad del ser, desarrollada por Nelson Maldonado Torres, se ve como los campesinos son vistos como atrasados, es decir, su identidad y su forma de vida se les reta importancia. Estos tres tipos de colonialidad explican por qué el conflicto del Valle del Tambo no es solo ambiental, sino política, epistémico y cultural. Es una lucha por el reconocimiento y la dignidad de los pueblos del sur.
Son del método de análisis morfológico. Caso: la lucha por el agua en el Valle de Tambo, Perú. Paso 1. Identificación del fenómeno central. En este primer paso identificamos el problema principal que vamos a analizar. En este caso se trata de un conflicto socioambiental que ocurre en el sur del Perú. Este conflicto es por el uso y control del agua entre el proyecto minero Quellaveco, que pertenece a una empresa minera grande, y las comunidades agrícolas del Valle de Tambo, que dependen del agua del río para poder sembrar y vivir. El problema surge porque la minería necesita mucha agua para funcionar y eso genera temor y desconfianza en los agricultores, quienes sienten que su fuente de vida está en riesgo. Pero este conflicto no es solo por el agua, también refleja una tensión entre dos formas de ver el desarrollo. Por un lado, la minería como símbolo de progreso económico y por otro lado, la defensa del medio ambiente y de la vida en comunidad. Paso 2. Identificación de las dimensiones del conflicto. En este segundo paso del análisis morfológico, vamos a identificar las dimensiones principales del conflicto, es decir, los diferentes aspectos que se cruzan dentro de esta problemática. El caso del Valle de Tambo no se puede entender solo como un problema ambiental, sino como una situación donde se mezclan factores ecológicos, económicos, políticos, sociales y culturales. En primer lugar está la dimensión ecológica, que se relaciona con los impactos ambientales que puede causar la mina Quellaveco, como el uso obsesivo del agua y la contaminación de los ríos y suelos. Luego tenemos la dimensión económica, que muestra una desigualdad clara. Mientras las grandes empresas y el Estado obtienen beneficios, las comunidades agrícolas son las que más sufren las consecuencias. En tercer lugar está la dimensión política, donde se ve una relación desigual de poder. El gobierno apoya la inversión minera, pero muchas veces no escucha las demandas de las comunidades que viven en la zona. También está la dimensión sociocultural, que tiene que ver con los valores, costumbres y formas de vida de las comunidades del Valle de Tambo. Para ello, el agua no es solo un recurso económico, sino parte de su identidad, su cultura y su forma de vivir. Paso 3. Posibles escenarios del conflicto. Desglose de posibles configuraciones del conflicto. En este paso del análisis morfológico, vamos a ver cómo cada dimensión del conflicto puede de diferentes formas o configuraciones. Es decir, según las decisiones que se tomen, el conflicto puede desarrollarse de distintas maneras. Al combinar estas opciones, se pueden imaginar varios escenarios posibles para el futuro del Valle de Tambo. En la dimensión ecológica, por ejemplo, podemos tener 3 posibilidades. Un uso intensivo del agua por la minería, una gestión compartida entre empresa y comunidad o una protección ambiental prioritaria, donde se da más valor al agua y al ecosistema que a la producción minera. En la dimensión económica también hay diferencias. Puede seguir un modelo extractivista centrado en el crecimiento minero, un modelo mixto que combine la minería con la agricultura o una economía local sostenible, enfocada en la producción agrícola y comunitaria. En la dimensión política vemos si el Estado actúa como un gobierno centralizado y pro-minero, si usa un rol mediador entre las partes o si se avanza hacia una participación comunitaria real en la gestión del territorio. En la dimensión social y cultural también hay 3 posibles caminos: el desplazamiento y aumento del conflicto, un proceso de diálogo intercultural o la revaloración de los saberes locales y la convivencia respeto entre visiones distintas. Finalmente, la dimensión epistémica, que tiene que ver con el conocimiento. Se puede mantener una visión eurocéntrica del desarrollo, avanzar hacia una perspectiva híbrida que combine saberes técnicos y locales, o adoptar un enfoque colonial del buen vivir, donde la vida y la naturaleza son el centro. Entonces, al combinar toda esta opción, el análisis morfológico nos ayuda a ver que el conflicto no tiene una sola salida, sino que depende de qué decisiones se tomen y qué modelo de desarrollo se priorice. Uno extractivista, uno intermedio o uno verdaderamente colonial. Paso 4. Interpretación de resultados. En este paso final de análisis morfológico, hacemos la interpretación de los resultados. Al combinar las diferentes dimensiones que analizamos, la ecológica, económica, política, sociocultural y colonial, el método nos permite identificar 3 posibles escenarios del conflicto entre el Valle de Tambo y el proyecto minero Quellaveco. El primer escenario es el extractivista dominante. En este caso, la minería sigue siendo la prioridad del Estado y las empresas. Las comunidades locales quedan en segundo plano y eso genera conflictos constantes, contaminación del agua y pérdida ambiental. Es el escenario que más se parece a la situación actual y refleja la colonialidad del poder, donde las decisiones se toman desde afuera. El segundo escenario es el de coexistencia tensa. Aquí hay acuerdos parciales entre el gobierno, la empresa y las comunidades, pero no hay una verdadera justicia ecológica ni participación equitativa. Aunque se habla de minería sostenible, en la práctica
Los problemas de desconfianza y desigualdad siguen existiendo. Y el tercer escenario es el de colonial alternativo. Este escenario propone un cambio profundo en la forma de entender el desarrollo. Aquí las comunidades participan activamente en las decisiones, se respeta el agua como fuente de vida y se promueve una transición hacia modelos locales de desarrollo basados en el buen vivir, el respeto al medio ambiente y la soberanía territorial. En resumen, el método morfológico nos ayuda a ver que el futuro del Valle de Tambo no está determinado, sino que depende de las decisiones colectivas, si se continúa con un modelo extravitista, si se mantiene una convivencia tensa o si se avanza hacia una alternativa decolonial y sostenible. Paso 5. Conclusión general. Para terminar, el análisis morfológico nos permite entender que el conflicto del Valle de Tambo no es un hecho aislado ni un simple problema entre agricultores y una empresa minera. En realidad es una situación estructural donde se cruzan factores económicos, políticos y de conocimientos que vienen de nuestra desigualdad. En este caso refleja como todavía se mantienen forma de colonialidad, es decir, relaciones de poder donde las decisiones sobre los recursos naturales y el desarrollo se toman desde arriba, muchas veces por el Estado o por empresas de norte global, sin escuchar la voz de las comunidades locales. El análisis también nos muestra que superar este conflicto no es solo una cuestión de negociar, sino de transformar todo el modelo de desarrollo. Significa pasar de una economía extractiva y centralizada, enfocada en las ganancias y la exportación, a un modelo territorial, participativo y el colonial, donde las comunidades sean parte activa de las decisiones y donde el agua y la vida estén en el centro. En pocas palabras, la verdadera solución no está solo en reducir el conflicto, sino en construir un nuevo tipo de desarrollo más justo, sostenible y respetuoso con las personas y la naturaleza. El caso del Valle de Tambo nos deja una enseñanza muy importante, que el progreso no puede medirse solo en el dinero, sino también en armonía con la tierra, la comunidad y el futuro. Para finalizar, quiero mostrar la bibliografía que utilicé en este trabajo. Muchas gracias.